Aquí se inicia El Ciudadano TV. Reportajes. Noticias. Entrevistas. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en El Ciudadano TV en un nuevo domingo en la revista oficial del Gobierno de la Revolución Ciudadana. Aquí iniciamos. Les contamos que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, arribó a Río de Janeiro la noche del martes para, junto a sus ministros, plantear al mundo su propuesta basada en 4 puntos, porque nuestro país estuvo presente con planes innovadores y concretos en la cumbre Río+20. Aquí un programa especial. Y vamos a iniciar este programa especial precisamente escuchando un extracto del discurso del primer mandatario en el plenario de la cumbre Río+20. Preste atención. Hay mala distribución del ingreso, hay mala distribución de la tierra. Esta es una de las peores distribuciones, la distribución del consumo de bienes ambientales. Por cada tonelada de emisiones del 20% de países más pobres, los países más ricos botan 83 toneladas de emisiones. Pero el problema es aún más grave. Refiriendo a la mala distribución del ingreso planetario, alguien podría argumentar, sí, pero eso es culpa de los pobres, porque no tienen productividad, porque son vagos, no producen. Así que es correcta la mala distribución del ingreso a nivel planetario porque nosotros somos más eficientes, más organizados, etc. ¿Cuál es el problema aquí? Que son los países pobres los generadores de bienes ambientales, no los países ricos. Entonces están consumiendo bienes que ni siquiera generan. Pero más aún, hay otro agravante, que son las externalidades. Esto es como que si un panadero produzca 84 panes y él produciendo el pan se come uno y los que no produjeron nada, consumen 83. Pero no solo aquello, sino que con ese consumo de 83 panes se perjudica al panadero. Me refiero al cambio climático, me refiero a los refugiados ambientales. Y esos efectos del cambio climático, el excesivo consumo de bienes ambientales por parte de los países más ricos, lo están sufriendo los países pobres y básicamente generadores de bienes ambientales. ¿Cómo paritarizar las compensaciones que se derivan de esta información? El pago de esa deuda ecológica por parte de los países más ricos del planeta. Se requiere cambiar la lógica económica vigente, pasar de una lógica que compensa solo mercancías, es decir, bienes que se intercambian en un mercado con un precio explícito. Un tractor, si yo tengo que desde Ecuador comprar un tractor a los países ricos, productores de motores y de tractores, tengo que pagar por ese tractor, si no, no lo puedo utilizar. Pero ellos no tienen que pagar absolutamente nada por utilizar los bienes ambientales que genera, por ejemplo, el pulmón del planeta, la selva amazónica, de cuya cuenca forma parte un país como Ecuador y, dicho sea de paso, también Brasil. Creemos que ese concepto integrador, globalizador, que incluye todo lo que se debe compensar, es el concepto de emisiones netas evitadas. ¿Qué es lo que compensa el concepto de emisiones netas evitadas? El bosque en pie está limpiando el medio ambiente. Así también como la hidroeléctrica que reemplaza una termoeléctrica y reduce emisiones. En términos netos, es equivalente el limpiar o el no ensuciar con la nueva hidroeléctrica. Y hay iniciativas que ya permiten aplicar estos conceptos. Y me refiero básicamente a una iniciativa histórica que ha presentado Ecuador ante el mundo. La iniciativa Yasuní ITT. La idea central de esta iniciativa consiste en dejar bajo tierra, no extraer,
las más grandes reservas probadas de petróleo del Ecuador, 846 millones de barriles de petróleo del bloque petrolero Ispingo, Tambococha, Tiputine, ITT, que se encuentra en el Parque Nacional Yasuní. Y estos recursos serán destinados para reforzar la lucha contra el cambio climático, para reforzar las herramientas para cuidar nuestro medio ambiente, básicamente para cambiar la matriz energética del país hacia energías limpias, renovables, para la conservación efectiva de las áreas protegidas del Ecuador. Tenemos casi un quinto de nuestro territorio en áreas protegidas, pero de poco sirve aquello si no tenemos los recursos para efectivamente protegerlas. Desde el sur podemos llamar a la conciencia global, pero creo que nuestro nivel de incidencia todavía es muy pequeño. La esperanza es que esos propios ciudadanos del norte, que también son víctimas de un sistema que está solo en función del gran capital, no de los seres humanos, sean los que se rebelen y cambien esta relación de poder. Son los indignados del mundo, sobre todo del primer mundo, lo que nos da la esperanza de una nueva relación de poder a nivel planetario, de una lógica de justicia y no solo mercantilista, y así poder dejarle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos un planeta al menos tan bello como el planeta que recibimos. Muchísimas gracias. Mientras tanto, en el Parque de los Atletas, frente a Río Centro, lugar donde se llevó a cabo la sesión de inauguración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río +20, se encontró ubicado un stand de Ecuador, cuyo propósito fue dar a conocer al mundo las propuestas que nuestro país tiene para conservar el planeta. Mira este reportaje. Este es el stand que Ecuador levantó en Río de Janeiro para dar a conocer al mundo sus propuestas para conservar el planeta. Tener la oportunidad de mostrar toda nuestra cultura, nuestra promoción, nuestro patrimonio. Creo que la respuesta del público ha sido, estoy muy satisfecha, además de con el trabajo que estamos realizando, la producción, porque solo recibimos felicitaciones, porque somos un stand que estamos mostrando cada detalle. También tenemos, creo que las propuestas están siendo muy claras, los debates están siendo bien defendidos, con una respuesta del público que realmente no esperaba. El pabellón está dividido en 3 partes. En la primera se exponen las 4 propuestas que Ecuador trajo para la cumbre Río +20. El paradigma del buen vivir, impulsar la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, establecer un nuevo orden económico internacional e incorporar a la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible. Ecuador ya no es el país que viene acá a oír y a suscribir lo que los países industrializados determinan. De ninguna manera, tenemos una posición absolutamente cuestionadora de esas viejas prácticas, de aquellos que quieren poner únicamente maquillaje sin hacer cambios sustanciales que signifique realmente avanzar en una visión de buen vivir para todo el planeta. Este es el stand de nuestro país suramericano. El gobierno ecuatoriano expone sus 4 principales propuestas que trae a la cumbre Río +20 en este sitio. Además, cuenta un sueño, el de dejar el petróleo bajo tierra. Expone la iniciativa Yasuní ITT, que se puede entender solamente en este instante. Cuando nuestros hermanos de todo el mundo son trasladados hasta una parte de la Amazonía ecuatoriana y pueden experimentar de cerca lo que significa el privilegio de tener una selva virgen que conservar. Y es que aquí, los visitantes tendrán la oportunidad de experimentar la magia de transportarse a la Amazonía ecuatoriana, mirar lo verde de su vegetación, lo diverso de su fauna, escuchar el trinar de las cientos de especies de pájaros que ahí habitan. Primeramente estaba ahí muy interesado en saber sobre esta riqueza que había, pero no sabía, no tendría idea de cómo era de verdad. Pero al ingresar me transporté hasta allá y sin palabras. Achei maravilhoso, exemplo a ser seguido pelos outros países em defesa da sua biodiversidade. Con imágenes de Ángel Zulca y Miguel Romero, desde Río de Janeiro, Elena Rodríguez, El Ciudadano.
Y miles de personas de diversas nacionalidades llegaron hasta el Parque Flamingo, ubicado en el centro de Río de Janeiro, Brasil, para expresar sus posturas con respecto a la conservación del ambiente. Ellos también exigieron que algunos países de Europa y Estados Unidos cambien de posición política y sean coherentes con el respeto a la madre tierra. La noche cae en Río de Janeiro y los pueblos del mundo se levantan. Aquí no todos hablan el mismo idioma, pero dicen entenderse. Nosotros desde esta cumbre de los pueblos estamos enfatizando esta lucha ya no solamente como pueblos y nacionalidades de América Latina, sino como pueblos y nacionalidades del mundo. Hemos tenido mucha actividad con pueblos indígenas de Asia, de Europa, de África, y con ellos estamos trabajando este tema. Lorenza Quispe llegó desde Bolivia. Sus pasos siguen la ruta que su gobierno decidió trazar como política de Estado. Bueno, nosotros como pueblos indígenas estamos juntamente con la propuesta de nuestro presidente Evo Morales, donde planteamos igualmente ya no a los agrotóxicos, sí a la soberanía alimentaria. Y aunque esta no es la cumbre oficial Río +20, funcionarios de gobiernos revolucionarios estuvieron presentes. A 2 horas está la negociación oficial de los gobiernos, pero nuestro corazón está con nuestros pueblos, con nuestros mandantes, y teníamos que venir acá a expresar un saludo, un abrazo, a decirles a los pueblos del mundo que no les vamos a defraudar y que siempre hay que ser realistas y pedir lo imposible, pedir que el mundo cambie, que se transforme, que combatamos el capitalismo salvaje que ha deteriorado nuestros ecosistemas y profundizado la pobreza. El mandato que tenemos nosotros, los que estamos representando al gobierno del comandante Hugo Chávez, está orientado fundamentalmente, siempre lo ha estado, en acompañar a los pueblos en sus luchas por la liberación. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela contiene como elemento estructural en su constitución los derechos ambientales, consagrados al mismo nivel del derecho a la vida. Y por tanto, el acompañar a los pueblos es un elemento que está implícito en las propias políticas del Estado venezolano. Las organizaciones sociales de todo el mundo aquí reunidas buscan que sus propuestas para resolver los problemas que enfrenta un sistema como el capitalista sean escuchadas. Aunque presagian que en la declaración final de la cumbre Río +20, los países industrializados impedirán que el otro mundo con el que tanto sueñan sea posible. Desde Río de Janeiro, con imágenes de Ángel Zulca y Miguel Romero, Elena Rodríguez, El Ciudadano. Es tiempo de hacer una pausa, amigos y amigas. Al volver, Marco Antonio Bravo entrevistó al ministro de Telecomunicaciones. Ya regresamos. Nos encontramos en el Ministerio de Telecomunicaciones para conversar con su titular Jaime Guerrero. Hay muchas informaciones que son importantes para que ustedes, estimados televidentes del Ciudadano, puedan conocer lo que está sucediendo en estos momentos, sobre todo porque algún sector de la prensa ecuatoriana y algunos medios internacionales también han mencionado que hay una especie de cacería de brujas en contra de los medios, sobre todo las radios, que hay un cierre indiscriminado de las radios. Quisiéramos comentar justamente cuáles son los motivos, ministro, bienvenido al Ciudadano, para que el Ministerio de Telecomunicaciones asuma estas decisiones, adopte el cierre de algunos medios de comunicación, especialmente algunas radios que se han dado en estas últimas semanas. Sí, bueno, muchas gracias. Todo lo que se ha hecho se lo ha realizado en estricto cumplimiento de la ley. La ley de radio y televisión establece algunas normas jurídicas que son de obligatorio cumplimiento. Y es así como se ha procedido a cumplir la ley, sobre todo después de varios escándalos del pasado en relación al manejo inapropiado de la asignación de las frecuencias. ¿Qué escándalos, por ejemplo? Por ejemplo, del famoso feriado de frecuencias del año 2003 al 2005,
y anterior a ello, en la época inicial, cuando era la entidad que concesionaba las frecuencias, era una sola persona, en la época de el ingeniero Adolfo Loza. Entonces, favores políticos a cambio de frecuencias. Aparentemente todos los informes indican eso, ¿no? En todo caso, después de eso se hizo un informe de auditoría de la Contraloría General del Estado y la Contraloría emitió unas normas de estricto cumplimiento para los funcionarios públicos que estamos a cargo de esta importante función. Y dentro de ellos, la ley en su artículo 67, literal I, establece claramente que la concesión termina, por ejemplo, por mora de más de 6 meses. Después de ese mandato legal, existe una norma de la Contraloría que dice: infórmeme trimestralmente sobre las condiciones en las cuales están pagando y si cubre la mora más de 6 meses, proceda de inmediato como establecido. Entonces es una motivación inicialmente de la Contraloría, la que exige informes trimestrales y eso obliga a actualizar la base de datos y el incumplimiento, la revisión de algunas emisoras que están incumplidas. Sí, es correcto. Entonces, toda emisora que incumpla esta norma legal es de inmediato, por mandato de la Contraloría, puesta en el orden del día y con los informes del caso, una vez que se comprueba que está en mora de más de 6 meses, como dice la ley, se procede a la reversión. Pero es un asunto que nosotros no queremos que suceda. Ahora, yo le hago un contraste nada más. Si no queremos que suceda, pues no nos retrasemos 6 meses en el pago de una concesión del uso de un bien público, como es la frecuencia, que es un bien del Estado, de todos los ecuatorianos. Lo que pasa es que seguramente antes no sucedía esto. Entiendo yo que hay casos de emisoras que no han pagado no solo 6 meses, sino mucho más, 1 año, 2 años, y no había pasado absolutamente nada. Sí, cuando iniciamos nuestra función en el Consejo, encontramos estos casos, de casos que no se pagaba 24, 18, 14 meses. Empezamos por los casos más graves, hasta ir llegando a los casos en los cuales se pasaba muy cerca de los 6 meses, 7, 8, 9 meses. Y actualmente no hay ningún caso en el cual haya mora, porque ya el mensaje está muy claramente dado a los radiodifusores. Algunos de ellos, porque la gran mayoría de los miles de radiodifusores cumplen estrictamente con este mandato legal y jamás caen en mora, tanto así que han sido renovadas sus concesiones de manera natural y sin ningún problema. Vamos a revisar entonces un cuadro más adelante de la terminación de los contratos de la concesión entre octubre del 2009 y junio del 2012. Hay varios causales: no renovación, voluntad del concesionario, muerte del concesionario, incumplimiento dentro del plazo, reincidencia, disolución por mora, etcétera. Son 98 los casos que se han presentado, repito, de la terminación de contratos de concesión. Sí, muchos de ellos se deben a circunstancias incluso voluntarias, como usted bien lo menciona. Hay casos en los cuales, por ejemplo, había una desvinculación entre la banca y los medios, y algunas personas naturales o jurídicas decidieron devolver el medio para quedarse con la banca. Tal es el caso del Grupo Radial Delgado, por ejemplo, que devolvió las frecuencias al Estado, y era un número importante de frecuencias. Entonces, hemos tenido esta serie de casos. Hay casos de, lamentablemente, fallecimiento de la persona con la cual existe una alternativa. Hay 2 casos. Sí. Y entonces, no todos los casos son casos en los cuales el Estado toma la decisión, sino que muchos casos son de manera natural, como en los casos de devolución o en los casos de fallecimiento. Correcto, porque hablamos de voluntad del concesionario, 20 casos de los 98. Así es. Muerte del concesionario, 2 casos, reincidencia, 5, etcétera. El cuadro lo estamos exponiendo y lo va a ver usted, 98 son los casos. En cuanto vamos a ver a la renovación de los contratos y concesiones entre octubre de 2009 y junio del 2012, ¿qué sucede con esto? Sí, bueno, ha habido una desinformación de ciertos sectores de la prensa que pretenden perjudicar el accionar técnico y el accionar honesto y legal de las entidades que estamos a cargo. Pero lo que no dice cierta prensa, o lo que no dicen ciertos institutos o ciertas organizaciones, es que hemos renovado y concesionado a 285. Es decir, el número total en ese mismo periodo de concesiones y renovaciones es muy superior al de reversiones. Entonces, al haber renovado y concesionado 285 frecuencias, eso que es un número que triplica o más el número de las otras. Exacto. La comparación es evidente para
los ciudadanos y ciudadanas que ven y escuchan esta información. Porque en algún momento se dijo, inclusive una emisora llamada Cosmopolita, aquí en la capital ecuatoriana, que le habían cerrado la frecuencia porque le entrevistó a Lucio Gutiérrez. Ninguna frecuencia se ha cerrado o se ha dispuesto la terminación del contrato por causas de contenidos, a pesar de que la ley de radio y televisión actual lo faculta. Pero hemos sido muy prudentes en respetar el derecho a la libertad de expresión también, y en este caso pues es obvio que quienes se sienten afectados tratan de esgrimir argumentos falsos. Luego creo que fue aclarado y se debía a que esta misma radio tenía 8 meses de mora. 8, o sea, se pasó 2. Otro tema que tiene que ver también incluso con la ley de comunicación. Estamos hablando de la necesidad de que comunidades ancestrales tengan sus propias frecuencias de radio para que puedan comunicar de acuerdo a su idioma, a su legado, de acuerdo a su estándar, de acuerdo a su cultura, etcétera, etcétera. Hay varios casos de estos. ¿Cómo ha sido este proceso para que varias comunidades de diferente índole en el país tengan ya sus frecuencias? Este ha sido un proceso histórico. Nunca antes en la historia del Ecuador se había dado la oportunidad de que las frecuencias sean democratizadas en favor de los más débiles, en este caso de las etnias y las comunidades. En un principio hemos concedido 14 frecuencias a igual número de comunidades de nuestras etnias, y no solamente se ha concedido la frecuencia, sino que se ha logrado mediante un proceso de apoyo de diferentes instituciones del Estado, como la Secretaría de los Pueblos, como el Ministerio Coordinador de la Política, se ha logrado que se les dé el acompañamiento necesario, el financiamiento del uso de los equipos, el entrenamiento, de esta manera poder lograr rescatar nuestra identidad a partir del manejo de cada cultura, del manejo de la comunicación de cada cultura en sus idiomas ancestrales, por ejemplo, en sus costumbres ancestrales. Entonces, en este momento, todas estas comunidades tienen un medio con el cual pueden relievar y pueden mantener y preservar históricamente sus costumbres, que es un patrimonio de todos los ecuatorianos. Estamos hablando, por ejemplo, de la comunidad o nacionalidad más bien Andoa de Pastaza, centros Chachi de Esmeraldas, comunidad indígena de Arajuno, Pastaza, entre otras. Son 14 frecuencias a 14 nacionalidades las que se han entregado. Este proceso va a continuar, van a recibir otro tipo de nacionalidades. ¿Hasta dónde ustedes van a seguir con esta entrega de frecuencias? El proceso va a continuar. Hay un programa lanzado por la Secretaría de los Pueblos que establece que se darán hasta 54 frecuencias. ¿Hasta qué fecha? Inmediatamente sean pedidas y el trámite concluya. Y creo que esto es muy importante mencionarlo porque es, repito, la primera vez en que las nacionalidades tienen esta opción. Nunca antes en ningún gobierno tuvieron una opción con una política de Estado muy clara, con una política de gobierno de apoyo, y fue muy gratificante estar el lunes pasado en el Puyo y ver cómo cada comunidad agradecía a cada uno de sus líderes en su propio idioma. Y entonces creo que esas son de las cosas más gratificantes que uno tiene en estas difíciles funciones públicas que uno maneja. Otro tema que es importante, el Ecuador, como muchos países de América Latina y también algunos países del mundo, van hacia la digitalización de sus contenidos audiovisuales. El Ecuador, por supuesto, está en esa era, en esa etapa para digitalizar su señal. ¿En qué circunstancias se encuentra ya este proceso y cuándo debe el Ecuador estar digitalizado? Bueno, el país avanza en una migración a la televisión digital. La televisión digital tiene ventajas tanto de calidad como de interacción en su televisor, distintas a las que hoy estamos acostumbrados. Es decir, vamos a tener una gran mejora, pero para esto es necesario que haya televisores digitales, que haya estaciones que manejen la tecnología digital transmitiéndola, que haya demanda y que haya aplicaciones. Todo esto lleva a que en este contexto manejemos coordinaciones adecuadas con la industria, con los operadores, con el sector público, con las entidades de control y con todos los actores que tienen que ver en el Ecuador con la migración a la televisión digital. Estamos estimando que en el año 2016 haremos la migración a la televisión digital, en su primera fase, en las primeras
más importantes ciudades, Quito, Guayaquil y Cuenca, que contemplan al 60% de la población que ve la televisión, es decir, ya haremos una migración de más del 50% de la población y posteriormente seguiremos con las ciudades más pequeñas donde habrá que hacer un mayor esfuerzo porque son estaciones que a duras penas logran cubrir sus gastos en el caso de entidades privadas porque no tienen pues, el componente de poder pautar publicidad en un medio que llega masivamente a la gente como en las grandes ciudades. Entonces estamos hablando de que el 2016 es el tiempo para que ya la comunicación a través de la televisión sea digital. Sí, aunque en el canal público Ecuador TV será el primero que transmita en los próximos días, en Quito, Guayaquil y Cuenca ya en digital, ya en Quito lo tenemos en digital, pero estamos tratando de incluir un programa social con la televisión digital, un programa que sea de información social, y encenderemos los transmisores con este programa simultáneamente ya en pocos días, porque Ecuador TV será el pionero en manejar la televisión digital y estará en las 3 principales ciudades. Correcto, pero ¿para eso se requiere que el receptor también sea digital? ¿O qué diferencia vamos a mirar el ciudadano que mira el Ecuador TV, por ejemplo? Sí, Marco Antonio, esa es una excelente pregunta. Hay 2 alternativas para manejarlo y poder ver la televisión digital directamente con el formato de calidad digital. La primera es efectivamente comprarse un televisor o un dispositivo digital. Podría ser un celular. La gran ventaja y una de las grandes revoluciones que vamos a lograr en el país es que en el teléfono celular, mientras estamos caminando por la calle, podremos ver la televisión sin que se altere la señal. Es decir, la señal será nítida, lo hacen en los países que ya tienen este tipo de televisión, como en Japón. En Japón ven un partido de fútbol mientras están esperando el metro o el tren, y acá lo podremos hacer de igual manera mientras esperemos el trole o el medio de transporte al cual nosotros usemos. Y la segunda es colocar una caja decodificadora en la televisión que tenemos en nuestros hogares, de tal manera que esta caja traduce la señal digital y la inyecta en el televisor normal, y de esa manera no se pierde la inversión que hemos hecho en nuestro televisorcito, y utilizaremos algunos decodificadores para poder atender sin costo a la gente más pobre y más necesitada. Inicialmente, pero luego también habrá codificadores pagados. Luego, por supuesto, estarán en el mercado no solo los decodificadores, sino también los dispositivos móviles, los teléfonos e incluso los televisores ya tendrán todos a futuro el formato digital, de tal manera que en el mercado cualquier televisor que se compre aceptará este nuevo formato. Entendemos que ya más del 90% de la cobertura nacional tiene Ecuador TV en estos momentos, siendo así, sería el canal que más cobertura tenga a nivel nacional. Sí, ese es un gran esfuerzo de lo público. Recordemos que antes de este gobierno no existían canales públicos, han hecho un excelente trabajo en los medios públicos, tanto en radio pública como en Ecuador TV, y hemos logrado democratizar el acceso a las tecnologías de información y comunicación. Entre ellas se encuentra la televisión, es decir, la televisión no está en las grandes ciudades, sino está en poblaciones muy alejadas, ¿no? Entiendo que está en Loreto, entiendo que está en sitios donde no llegan otras, y esto es satisfactorio porque es la verdadera democratización de un medio de comunicación público que es de todos los ecuatorianos. Y la función social que debe cumplir. En este momento, ¿cuál es la expansión que tiene CNT en cuanto a telefonía celular y sobre todo al acceso a Internet en el Ecuador? Bueno, el acceso a la telefonía móvil se compone de la participación de 3 empresas. 2 de ellas fueron concesionadas en el año 2008 con un exitoso proceso de concesión que rindió muchos frutos al Estado ecuatoriano y marcó un hito en el cual la contratación de este tipo de servicios debe beneficiar primero a los ecuatorianos y después a las empresas. Antes sucedía lo contrario, los contratos petroleros, los contratos mineros, los contratos de telecomunicaciones beneficiaban primero a las empresas y al final lo que quedaba era para los ecuatorianos. El año 2008 marcó un hito muy importante, que era hacernos sentir que los ecuatorianos sí podíamos negociar algo, y marcó un hito porque después de esa negociación que culminó exitosamente, siguieron las otras negociaciones, San Francisco, contratos petroleros, contratos mineros, donde el Estado percibe la mayoría de las rentas y se queda una parte para poder financiar a las empresas privadas. Entonces, dado este antecedente, hoy en día, lejos de haber sido afectadas las empresas con
esta negociación en la cual el Estado cobró una importante suma de dinero y sigue cobrándola porque está indexada a la facturación, hoy en día tenemos 110% de penetración móvil. Esto quiere decir que hay 16 millones de teléfonos celulares activados, habiendo 14 millones y algo de ecuatorianos. Hay más teléfonos celulares activados que ecuatorianos. Esto da una idea del despliegue de las redes y que ha sido exitoso y que en todo el territorio nacional prácticamente tenemos la telefonía móvil. Gran parte de esta se debe a la iniciativa privada y la empresa pública CNT está desplegando una red muy moderna, terminará de desplegarla en pocas semanas para poder brindar el servicio y poder competir de manera efectiva con las operadoras privadas. En cuanto al Internet, cuando empezó el gobierno en el año 2007 teníamos un 6% de penetración en Internet y un 0,2% de ese 6% solamente era banda ancha. El resto era el famoso dial-up o la llamada por teléfono. Hoy en día tenemos 6 millones de personas que tienen acceso al Internet. Eso es aproximadamente el 43% de la población y ha crecido explosivamente, brindando servicios a todos los estratos sociales, desde las personas con mayor índice de riqueza hasta las personas con mayor índice de pobreza. Y curiosamente los servicios de telecomunicaciones tienen este bloqueo de que la gente más pobre no tiene acceso a ellos, como no tiene acceso a nada, porque son muy pobres. Pero con las políticas acertadas del gobierno nacional, Internet en las escuelas, Internet en las comunidades, en los gobiernos parroquiales, Internet en aulas móviles que van a los pueblitos, los más pobres rompen la brecha digital y en este momento tenemos esta exitosa campaña que seguirá en beneficio de los ecuatorianos, pero por sobre todo de los más pobres. Gracias, ministro, por atender al ciudadano. Muchas gracias a ustedes, Marco Antonio. Muchas gracias al ministro Jaime Guerrero, ministro de Telecomunicaciones. Hemos tenido este diálogo para dar a conocer las razones del Ministerio de Telecomunicaciones para que algunas emisoras que han incumplido la ley sean cerradas. También acerca de este proceso que sigue el Ecuador respecto a la telefonía digital, a la televisión digital y cuánto ha aumentado el país en torno a la banda ancha, al Internet y al acceso que debe tener el Ecuador para la información. Hacemos una pausa en este momento y regresemos con más información a través del Ciudadano TV. Ya estamos de vuelta. Esta semana, asimismo, Marco Antonio Bravo entrevistó al ministro del Interior, José Serrano, en nuestro espacio Diálogo Abierto. Escucha los importantes temas que aquí se abordaron. Con el ministro del Interior, José Serrano. Justamente estamos hablando de la UPC, Unidad de Policía Comunitaria. Son varias las que existen en el país. Y esta infraestructura ha sido posible montar un operativo inmediato para que este asalto que sucedió ayer en la capital ecuatoriana pueda ser reprimido inmediatamente por los policías. Pero, ¿cuál es la radiografía en cuanto a las UPC en el país? Algo que no existía hace algunos años. Sí, bueno, en primer lugar, la vida real no nos deja mentir. Los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país conocen la situación en la que se encontraba nuestra Policía Nacional. Una policía que, más allá de los elementos de dotación como armas, chalecos, antibalas, los propios uniformes, simplemente que no se les había dado durante décadas, pero al mismo tiempo pasaban por un gravísimo problema en cuanto a infraestructura. Infraestructura no solamente para su habitabilidad, sino también para los servicios a la ciudadanía. Estamos hablando de estas pequeñas unidades que se habían creado como PAIs, puestos de auxilio inmediato, ¿no es cierto? Y que eran abandonados inmediatamente. No solo abandonados, sino en realidad hechos dentro de una lógica de pensar siempre en el pésimo servicio o tratando al servicio de la policía como en la última rueda del coche frente a los ciudadanos. Siempre, incluso los propios PAIs se habían convertido en espacios en donde eran tan desagradables que porque se habían improvisado calabozos en algunas habitaciones de los propios policías, pues simplemente los ciudadanos nunca los visitaban. No había luz, no había agua, etc. ¿no? O sea, ¿y en qué se ha diferenciado ahora? ¿Cuál es la notable? Lo que hemos establecido es un cambio sustancial en el modelo de gestión. Es decir, no solamente estamos hablando aquí de infraestructura
de dotación de policías, de vehículos, de patrulleros, de sistemas tecnológicos, sino de un nuevo modelo de gestión. El modelo de gestión está basado en un sistema desconcentrado. Hemos dividido al país en los distritos y circuitos que determinan SEMPLADES, pero nosotros hemos dado un paso más por las necesidades propias de seguridad ciudadana y hemos dividido a esos circuitos en subcircuitos. Los subcircuitos son espacios territoriales en los que habitan... Hay dos elementos, para un poco que nos grafiquen también. El uno es el distrito ideal, ¿no? Exactamente. Y el otro es el circuito ideal. Exactamente. Expliquemos primero el distrito ideal, no sé si podemos justamente mostrar allí, tenemos en la pantalla. Sí, ahí claramente se ve el distrito, ¿no es cierto? El país está dividido más o menos en 140 distritos a nivel nacional. Esos 140 distritos, pues podemos ver aquí cómo van a estar servicios del Ministerio del Interior, con la policía, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, ¿no es cierto?, donde vamos a tener centros de protección a menores, pero también vamos a tener centros de atención y promoción social, el Ministerio de Educación con unidades de educación, específicamente escuelas del milenio, que van a estar en estos centros, en los distritos, el Ministerio de Salud Público con puestos de salud, y también con centros de salud en otras características. Y finalmente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con los centros de rehabilitación social o con los CDPs, los centros de detención provisional. Es decir, es un compendio del apoyo de diferentes instituciones del Estado para tener una circunstancia ideal para el ciudadano. Claro, pero racionalizando y equilibrando también y desconcentrando adecuadamente todos los servicios. No podía ser posible, por ejemplo, que hayan ciudades, no vamos a hablar ni siquiera de provincias, porque ahí la simetría es mayor, pero sí ciudades en las que podían existir 4 o 5 centros de detención provisional y en los cuales también podía existir 30, 50, 100, 200, 500 PAIs, ¿no es cierto?, puestos de auxilio inmediato, en donde simplemente teníamos un policía sin una motocicleta o 2 policías sin un patrullero. Entonces, esta distribución lo que nos permite es racionalizar el servicio, un modelo de gestión en el cual siempre vamos a contar, en el caso de seguridad ciudadana, en cada unidad de policía comunitaria, con 16 policías, pero en los distritos vamos a tener, en cambio, de acuerdo a su categorización, pueden ser A, B o C, las unidades de vigilancia comunitaria. En las unidades de vigilancia comunitaria también se suman otros servicios y se articulan otros servicios de la justicia, como son presencia de fiscales, presencias de jueces de lo penal, jueces de contravenciones que van a cumplir ahora las funciones de los comisarios nacionales que conocemos, y también servicios de registro civil y servicios de atención integral a víctimas, adolescentes, niños y niñas para los delitos sexuales, que también era un tema que había estado postergado totalmente y que en no el país. tenía un enfrentamiento, no tenía una connotación inmediata. Ahora, repetimos, estamos hablando de 140 distritos de 90.000 habitantes. ¿Cuántos de ellos están ya construidos? Bueno, están en marcha. Al momento en los 140 distritos tenemos aproximadamente 15 que están funcionando, ya operando a nivel nacional. Estos están con todas las instituciones, como habíamos dicho. Sí, con todas las instituciones. Pero obviamente nuestra perspectiva es que hasta el 2014 estén operando los 140 distritos ya con las unidades de vigilancia comunitaria. Sería importante que los ciudadanos y las ciudadanas puedan apreciar, en cambio, ahora dentro de esa misma perspectiva, qué es el circuito. Correcto. Vamos a mirar entonces el circuito. Sí, porque los distritos pueden contener varios circuitos, ¿no? Y aquí podemos ver específicamente, en cambio, cómo ya... Este es el distrito. Que ya habíamos como visto. vemos, en el distrito están más o menos 90.000 habitantes. Ya. En el tema de circuitos tenemos 1.134 circuitos. O sea, pueden haber distritos que contengan 4, 5, 6 o 10 circuitos, ¿no? Y estos circuitos, en cambio, van a tener también servicios también aterrizados a territorio, que van a ser unidades más pequeñas, pero también con servicios, en el caso del Ministerio del Interior, lo que hemos denominado las unidades de policía comunitaria. Las unidades de policía comunitaria, pero vemos también que van a haber servicios de inclusión del Ministerio de Inclusión Económica y Social, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud. Todas las unidades de policía comunitaria a su vez van a contar con un pequeño CDP para contraventores
de dos a 4 personas, cuando hay un accidente de tránsito, cuando hay algún tema específico infracciones menores de violencia intrafamiliar, etcétera. Entonces vamos a contar con en las unidades de policía comunitaria, que se dividen en dos: unidades de policía comunitaria simples, donde solo van a estar los servicios de la policía, y unidades de policía comunitaria compuestas, en donde están los servicios de la policía para la comunidad y también los servicios del sistema de justicia, de la función judicial, con jueces de paz o centros de mediación. Ya, entonces estamos hablando de este circuito ideal para 11.000 habitantes, aproximadamente 1.134 circuitos a nivel nacional. La misma pregunta, ¿cuándo o cuántos están ya desarrollados y hasta cuándo tendremos el 100%? Bueno, vamos a tener hasta el mes de septiembre 500 de estos circuitos listos, y en el 2013 tendremos listos los 1.134 circuitos. Claro, este es un tema que no solo depende de la infraestructura, como mencionaba Marco Antonio, sino también depende de del número de policías que tenemos. No nos olvidemos que estamos con un plan de formación de 17.000 policías para fortalecer a la Policía Nacional, que van a estar integrados hasta el 2017. En el 2017 vamos a poder contar ya con los policías suficientes para que cada unidad de policía comunitaria tenga 16 o 22 policías, dependiendo de su situación, de su ubicación y de su relación con los 7 delitos que analizamos siempre dentro del cuadro de mando integral de la policía. Un modelo de gestión que nos va a permitir dar respuesta inmediata, no solo preventiva, como lo decía, sino también reactiva, porque esto está articulado a su vez a botones de seguridad, que se los denominaba botones de pánico, que cada una de estas unidades de policía comunitaria debe tener mínimo articulados entre 500 a 1.000 botones de seguridad por cada UPC. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Esto nos va a permitir que cada hogar, cada taller, cada negocio tenga un punto, ¿no es cierto?, de contacto, que simplemente lo va a oprimir y directamente esa señal se va a presentar en los teléfonos celulares, en la computadora y también en el sistema de radio de red troncalizada de la policía, porque vamos a incorporar a su vez hasta el mes de noviembre de este año, todos los policías van a tener una radio de la red troncalizada. Actualmente, ¿qué es lo que había venido pasando? Hasta antes de nuestro gobierno, solamente el 5% de los policías tenían radio, que se conoce un handicap, ¿no es cierto? Una Motorola, ¿no? Sí, que se conoce con el nombre de esta marca, pero que son radios portátiles. Solo el 5%. Luego de esto logramos llegar al 20% ya de policías, pero esto solamente estaba cubriendo cerca del 45% de la también población. Tenían celulares, pero sin minutos, es decir, no podían ni siquiera comunicarse. Simplemente la última rueda del coche, ¿no es cierto? Ahora hablemos justamente de la inseguridad y de los niveles que existen en el país. Algunos parámetros para revisar, ministro, por ejemplo, el robo en carreteras, por ejemplo, la disminución del secuestro express. ¿Cómo están manejándose estos elementos y cuál es la realidad para que la ciudadanía ya comience a hablar de un cambio fundamental en este aspecto de la inseguridad en el país? Sí, mira, Marco Antonio, no podemos nosotros desconocer que cierto tipo de delitos se cometen con mucha más violencia que antes en nuestro país. Esto es un fenómeno lastimosamente mundial, pero obviamente nosotros tenemos que responder por lo que está sucediendo en nuestro país, y eso lo hacemos todos los días. Estos delitos de secuestro express, de robo a carreteras, por ejemplo, y el propio tema de los homicidios han sido fundamentales en la estrategia que hemos montado con las unidades especiales y de élite de la Policía Nacional. El 1-800 delitos nos ha permitido desarticular varias bandas, pero al mismo tiempo... Casi 200 bandas. Sí, 200 bandas, y entre las cuales se encuentran bandas que venían operando en el país 20, 15 años y que eran intocables. Todo el mundo sabía dónde estaban, todo el mundo sabía lo que hacían, y sin embargo todo el mundo se daba la vuelta para de alguna manera, entre comillas, no meterse en problemas. El tema es que le dejaban a la ciudadanía con problemas. Y un factor fundamental para la reducción de los índices de homicidios, robos en carreteras, secuestro express, ha sido justamente la desarticulación de estas bandas. Pero esa desarticulación de bandas tiene que estar seguida de un paso que es fundamental para romper la cadena de impunidad, y es obviamente que los jueces y fiscales juzguen y sancionen con contundencia a estos delincuentes. ¿Y en esto usted ha visto un cambio ya? Bueno, yo creo que hay algunos
hay algunos jueces que están jugando también el rol que siempre debían jugar, y es obviamente defender los intereses de la colectividad, pero hay algunos jueces que también todavía se están burlando del colectivo ecuatoriano. Como se demostró en el último enlace ciudadano el sábado anterior. No puede ser posible que en parecerían que son casos aislados, pero no es así, es una cadena también de corrupción que se ha venido dando en el país, pero que definitivamente tiene que transformarse. No hay cómo tener ninguna tolerancia con los jueces que se portan timoratos, ya sea por corrupción o por cualquier otra situación, y no aplican la ley como la deben aplicar. A propósito, en este marco también entra la campaña de los más buscados. ¿Cuál ha sido el resultado efectivo? Y también vinculemos con este tema en donde los choferes en algún momento determinado incluso se burlaron de que ellos también van a ser parte de los más buscados, porque ellos no salen a las carreteras a matar, pese a que han existido varios accidentes con muchas muertes en el país. Claro, a ver, en los más buscados tenemos 90 más buscados aprendidos, es una campaña que va a tener en el mes de julio ya un año de promoción. Pero ¿Va a continuar? Claro, por supuesto, esto va a continuar, esto forma parte de las estrategias de la implementación de las políticas públicas de seguridad, ha dado muy buenos resultados. La ciudadanía entrega información importante, no hemos tenido ningún problema o situación crítica con las personas que han entregado la información. ¿En ningún caso de que un ciudadano entregó la información fue descubierto? Ninguna situación de este tipo, y lo fundamental es acá que ya comenzamos a ver resultados. Ya tenemos de los más buscados a nivel nacional, tenemos 7 más buscados a nivel nacional que han sido juzgados con penas que van entre 20 a 25 años de reclusión mayor. Entonces esto implica que además, como son delitos contra la vida, no puede haber ninguna posibilidad de rebaja de penas. Ellos van a tener que cumplir esos 20 a 25 años. Esto es inédito en el país. A pesar de lo que establece nuestra normativa penal, es por primera vez que tenemos delincuentes que ya están siendo juzgados en este nivel de penas y que van a tener que terminar de cumplir esas penas. Ministro, abordemos dos temas. El uno que tiene que ver con el asunto del narcotráfico. En los diferentes medios de comunicación se habla de que prácticamente el país está indefenso, de que no existen controles, de que una vez que salió la base de Manta del Ecuador, ya la circunstancia se le fue de las manos al Estado ecuatoriano. ¿Cuál es la realidad en cuanto al trabajo de la Policía Nacional, a la incautación de diferentes kilos de droga? ¿Cómo ha cambiado la realidad una vez que salió la base de Manta y lo que sucede en este momento? ¿Qué es lo que sucede desde inicio de la década de los 2000 con el tema de incauciones de droga? El año en el que menor incaución de drogas hay es justamente los 2 años en los que está de presidente el señor Lucio Gutiérrez, ¿no es cierto? Allá había base de Manta, entre paréntesis, porque es importante señalar. Estas incautaciones van en el orden de un promedio de 16 toneladas de droga, pero siempre el trabajo que se venía haciendo para incautaciones era de esta dependencia de generar nuestros planes y acciones y estrategias de nuestra Policía Nacional en cuanto a los beneficios de la droga que podía ser importada, que podía ser exportado, que podía salir hacia Estados Unidos en concreto. Pero nosotros no teníamos una política que nos permita ver y dimensionar también cuál es el problema de las drogas en nuestro país y las incautaciones y el trabajo que teníamos que hacer con el microtráfico. Hay un informe que es contundente de Naciones Unidas, si me permite, Marco Antonio, que yo creo que es importante señalarlo. El informe de la Oficina de Naciones Unidas para análisis de los delitos y la lucha contra las drogas determina, informe 2011, que da cuenta de los datos del 2010, que determina que en el país, que en el mundo existen cerca de 19.000 laboratorios de procesamiento de pasta a base de cocaína, para hacer el polvo ya de la cocaína. 19.000. De los 19.000 laboratorios, cerca del el 99.7% de esos laboratorios están en Latinoamérica. Del 99.7% de esos laboratorios, solamente 13 están en el Ecuador. Entonces estamos dimensionando las cosas, ese es el primer dato. Pero el otro dato, la región, es decir, en la región Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador existe un promedio por cada uno de los países de plantaciones de 55.000 hectáreas de hoja de coca. En el Ecuador,
En el Ecuador, los sembríos de los cultivos de drogas no llegan a menos de 25 hectáreas. Es decir, en los otros 3 países se reparten 55.000 hectáreas de sembríos de hoja de coca y en el país menos de 25 hectáreas dispersas. Es decir, no es que se han encontrado plantaciones de 25 hectáreas, ni siquiera eso en el país. Entonces, estos 2 datos nos dan cuenta. Ahora, el primer dato que usted dio, no sé si es el correcto, 13% o menos del 1%. Estamos hablando 13 laboratorios. Correcto, esto es el 0. Porque se dijo el 13%, entonces es otra dimensión. No, es el 0.07% con 13 laboratorios que se encontraron en el Ecuador. Y gracias por la corrección. Son 13 laboratorios de los 19.000 laboratorios que hay en el mundo y de los 99.7% de laboratorios que hay en Latinoamérica. Entonces, vemos que hay una acción importante por parte de la policía. El promedio de incautaciones de droga en estos últimos 2 años, a raíz de la salida de la base de Manta, está más o menos en las 30 toneladas, ¿no es cierto? Es decir, no hay necesidad específica de tener una base de Manta. No se puede decir que vulnerando la soberanía de nuestro país era necesario tener esto para la lucha antidrogas, porque estamos yendo en desmedro de 2 instancias claras en la defensa de nuestra seguridad ciudadana, que es la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Entonces, hay un trabajo efectivo, pero ahora no solo estamos enfocados en cuánta droga se deja de llevar a los países del norte o a Europa, ahora estamos enfocados también en cuánta droga para consumo, para consumidores nacionales en nuestro país también logramos incautar y sobre todo cuántas bandas logramos desarticular. Ese es un tema medular y en eso no vamos a dejar esta lucha en ningún momento, porque para nosotros el problema de las drogas desencadena, sí, un problema de salud pública, por supuesto, pero también desencadena el cometimiento de otros delitos. Gracias, ministro, por atender Diálogo Abierto en el Ciudadano. Gracias, Marco Antonio. Muy gentil al ministro del Interior, José Serrano. Con él hemos conversado ampliamente de diversos temas que son de mucho interés, temas actuales para que usted esté al tanto de lo que está sucediendo en el país. A propósito, les contamos que este espacio, Diálogo Abierto, es transmitido a través de nuestra página en internet www.elciudadano.gov.es todos los martes y los días jueves. Allí estamos generando noticia con los personajes importantes de la vida política de nuestro país. Es tiempo de hacer una pausa, ya regresamos. De esta forma llegamos a la parte final, amigos y amigas, pero queremos despedirnos con un compendio de imágenes que esta semana hicieron noticia, especialmente en Río de Janeiro, donde Ecuador definitivamente marcó agenda. Hasta pronto.